Muchas cosas se pueden comprar con dinero. Por ejemplo, podemos comprar ropa, comida, pasajes de avión o de carro, en fin. Pero el dinero jamás podrá comprar la verdadera felicidad, la paz, la esperanza. ¿No es de verdad? Pero hay algo que solo Dios adquirió con gran precio. ¿Saben qué fue? Nuestra justificación. Ese será el tema de la lección número 4, que lleva como título Justificación por medio de la fe, de Romanos capítulo 3, del versículo 20 hasta el versículo 31. Es una gran alegría grabar este video aquí en Lima, capital del Perú, donde la iglesia está creciendo y avanzando firmemente. Vamos a entonces tocar 3 asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre la importancia de la expresión pero ahora, de Romanos 3:21. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la fe. ¿Qué es la fe? Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre la justicia de Cristo ofrecida a todos gratuitamente, Romanos 3:22 al 31. ¿Todo bien entonces? Vamos al primer asunto. Pero ahora, de Romanos 3:21. El contexto es el siguiente. En la primera parte, Romanos capítulo 1 al 17, conocimos a Pablo y su evangelio. Él contó cómo era todo aquel ofrecimiento divino. En la segunda parte, Romanos 1 del 18 al 30, Pablo demuestra con lujo de detalles que todos somos pecadores y que iremos al juicio y que sufriremos la ira de Dios y que finalmente moriremos. Terrible, ¿no? Y entonces es aquí justamente donde entra en escena esta expresión, pero ahora, de Romanos 3:21. Creo que no hay palabras más maravillosas en la Biblia que estas dos palabras, pero ahora, que hace una transición entre lo que ocurría en el pasado y la esperanza que Dios ofrece. La expresión, pero ahora, refleja el hecho de que la obra de salvación de Dios ha transformado el panorama del ser humano de ira, de juicio, de muerte, para el perdón, para la absolución, para la vida y también para la paz. Con la declaración de Romanos 3:22, ahora Pablo dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces aquí comienza la parte central del discurso de Pablo en Romanos, en todo el libro de Romanos, dado que la función de la ley era señalar el pecado, Romanos 3:20. Esta no tenía ningún poder para salvar, solo podía condenar. Todos, incluso los judíos buenos, todos estaban irremediablemente condenados para la muerte. Ahora, un asunto importante es entender que la justicia de Dios se refiere tanto al carácter de Dios como también al regalo ofrecido al ser humano. Pero en el contexto de Romanos capítulo 3, 21 al 22, Pablo se refiere a la justicia que es provista y ofrecida por Dios a todos. Para Pablo, tal justicia es la necesidad más grande de la humanidad. Por eso es que Pablo mantiene como el centro del mensaje del evangelio. Pero recibir esta justicia o esta justificación no es algo que ocurre de forma automática. Debe haber aceptación. Romanos 3:22 dice que la justificación es ofrecida para todos, pero la condición es creer, como dice el texto, para todos los que creen en Él. Ahí está claramente descrita esta condición. En segundo lugar, un segundo asunto de la lección es entender el significado de la fe. La fe no es una simple aceptación de la salvación de Dios. Aquí debemos tener cuidado en no entender la fe como una especie de obra humana, porque esa es la tendencia del ser humano. Pablo incluso describe a la fe como una gracia de Dios, Romanos 12:3. Esto es fe, esto proviene de Dios y Dios hace crecer la fe en el ser humano. Los seres humanos no somos salvos por causa de nuestra fe, sino por medio de nuestra fe, cuando aceptamos el regalo de Dios en Cristo Jesús. De esta forma, la fe recibe lo que Dios concede, pero no le añade nada. La fe bíblica implica tanto creer, también confiar
en el Señor. Así como el primer paso para el pecado fue producto de la desconfianza en Dios, ustedes pueden ver en Romanos 3, 1 al 6, el primer paso para acercarnos a Dios es la fe basada en la confianza. Esto incluye la renuncia absoluta a todo lo demás para podernos aferrar a Cristo. El tercer asunto de la lección es la justicia de Cristo ofrecida a todos gratuitamente. Romanos 3, 22 al 31. Ahora, el contexto de la expresión todos significa que no hay diferencia. Judíos, gentiles, todo ser humano. Así como todos son pecadores, también todos necesitan la gracia de Dios. La palabra justificación es un término legal en la Biblia, un término jurídico, que es lo que es opuesto a condenación. Y ambas son sentencias de un juez. Pero es más que un simple indulto o también exoneración de una falta o deuda. La justificación incluye un pronunciamiento positivo del estatus de la justicia del pecador arrepentido. Amén, amén. Martín Lutero consideraba la justificación como una doctrina central en las Escrituras, y esta es nuestra creencia también. Y realmente es la única doctrina cristiana que se distingue sobre todas las demás religiones. Romanos capítulo 3, 24 nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Lo más extraordinario es saber que la bendición más grande del universo es completamente gratis. ¿No dice amén a esto? Gracia es la palabra crucial para Pablo. Romanos 3, 21 al 25 habla de todo esto. Ahora, si alguien merece un castigo severo y por el contrario recibe un regalo precioso, entonces está recibiendo algo que no se merece. A esto la Biblia llama gracia. Esto es lo que Pablo llama gracia en Romanos 3, 24. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, los versículos 27 al 31 de Romanos 3 menciona algunas de las implicaciones de la justificación por la fe a través de Jesús. Una de ellas es que el redimido no tiene motivos para jactarse, que fue esta gracia recibida como un regalo gratuito y no por nada que hayamos hecho para poder merecerla. En segundo lugar, otra implicación es que con la justificación por la fe, nosotros jamás invalidamos la ley. Por el contrario, la reafirmamos. En el versículo 31 también habla esto: deleitoso caminar en los caminos de Dios cuando uno es salvo por la gracia del Señor. Al final yo quería decir algo a ustedes. Si la justificación es tan impactante para tu vida, entonces vale la pena compartirla con los demás, ¿no te parece? Nadie se queda indiferente a un beneficio tan grande. Y Dios te bendiga al poder compartir esa gracia con los demás. Si tú sientes la bendición de la gracia de Dios en tu vida, entonces permanece firme y fiel, pudiendo hacer de esto una vida de compartir con los demás. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, el estudio y también que podamos compartir con los demás esta gracia suprema. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada uno, cada día, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.